Bienvenidos a la segunda parte de El Masnavi. En esta segunda parte vamos a revisar algunas historias de los libros primero y segundo. El tema de estas historias gira en torno del autoengaño y en la prisión, por decirlo de alguna manera, que es el cuerpo y las pasiones. Los dejo entonces con los cuentos del libro primero y segundo. El príncipe y la doncella. En el curso de una excursión de caza, un príncipe espiaba a una hermosa doncella y con promesas de oro la indujo a acompañarle. Al cabo de un tiempo, la doncella cayó enferma y el príncipe acudió a varios médicos para que la asistieran. Sin embargo, al haber omitido decir, si Alá lo quiere, nosotros la curaremos, su tratamiento resultó inútil. Entonces, el príncipe ofreció una oración y en respuesta a ella, el cielo le envió a un médico. Este, inmediatamente, condenó el criterio de sus predecesores y, con un hábil diagnóstico, descubrió que la verdadera causa de la enfermedad era el amor de la doncella por un orfebre de Samarcanda. Siguiendo el consejo del médico, el príncipe partió hacia Samarcanda para casar al orfebre con la doncella, y de este modo la pareja de recién casados vivió en armonía y felicidad durante 6 meses. Al término de este periodo, el médico, siguiendo una orden divina, dio al orfebre una dosis venenosa que provocó el decaimiento de su fuerza y hermosura, perdiendo los favores de la doncella, que volvió a reunirse con el rey. Esta orden divina fue similar al mandato que Alá dio a Abraham de sacrificar a su hijo Ismael y a la orden que dio a un ángel de asesinar al muchacho delante de Moisés. Y por ello está más allá de todo juicio humano. Otro tiránico rey judío. Cierto rey judío, el mismo al que se refiere la Sura, los signos del zodiaco, decidió la exterminación total de la fe cristiana y con ese fin erigió un ídolo, dando la orden de que todo aquel que se negara a adorarlo fuera arrojado al fuego. Poco después, sus oficiales detuvieron a una mujer cristiana que se negaba a adorarlo y arrojaron a su hijo al fuego. Pero el niño gritó a su madre: «No temas, el fuego no tiene poder para quemarme, está tan frío como el agua». Al oír esto, todos los cristianos congregados saltaron al fuego, descubriendo que no les quemaba. El rey reprochó al fuego que no cumpliera su trabajo, pero el fuego respondió que era un siervo de Alá y sus propiedades consumidoras no estaban al servicio de propósitos malvados. Entonces, el fuego consumió al rey y a todos los judíos. El árabe y su esposa. En extrema pobreza, un árabe vivía con su esposa en el desierto, lo cual les había convertido en la vergüenza de sus vecinos. Al final, la esposa perdió la paciencia e injurió a su marido, presionándole para que mejorara su situación. El hombre la censuró por su codicia, recordándole lo que el profeta había dicho: «La pobreza es mi gloria». Le dijo que la pobreza era mejor preparación para la muerte que la riqueza y la amenazó con divorciarse si persistía con sus quejas. La esposa, mediante halagos, redujo a su marido a la obediencia, como siempre hacen las esposas, y le hizo prometer que cumpliría sus deseos. Le ordenó que fuera a ver al califa de Bagdad y le presentara su caso, ofreciéndole un tarro de agua que era la única ofrenda que podían llevarle. Según lo dispuesto, el árabe viajó hasta Bagdad y entregó su ofrenda a los pies del califa, quien, a cambio, llenó el tarro con monedas de oro y envió al árabe de vuelta a su casa en una barca a través del río Tigris. El árabe se sintió confusamente sorprendido por la benignidad del califa, que le había recompensado con tanta munificencia por su insignificante ofrenda de un tarro de agua.
El león que cazaba con el lobo y la zorra. Un león llevó de caza a un lobo y a una zorra, y cazaron un buey, un íbice y una liebre. Entonces el león ordenó al lobo que dividiera la caza. El lobo propuso conceder el buey al león, la liebre a la zorra y el íbice a sí mismo. El león se enfureció con el lobo por atreverse a decir yo y tú y mi parte y tu parte, cuando toda la caza pertenecía al león, y de un zarpazo mató al lobo. Entonces, volviéndose hacia la zorra, le ordenó que hiciera la división. La zorra, habiendo ganado astucia tras lo acontecido al lobo, replicó que todo era del león. El león, complacido por su abnegación, le entregó toda la caza diciendo: tú ya no eres una zorra, sino yo mismo. Los artistas griegos y chinos. Chinos y griegos discutían ante el sultán cuál de ellos era mejor pintor. Para resolver la disputa, el sultán asignó a cada grupo una casa que pintar. Los chinos consiguieron toda clase de pinturas y colorearon su casa de la manera más elaborada posible. Los griegos, al contrario, no usaron ningún color, sino que se contentaron con limpiar las paredes de la casa de toda suciedad, bruñéndolas hasta dejarlas tan claras y brillantes como los cielos. Cuando las dos casas fueron presentadas a los ojos del sultán, la pintada por los chinos fue muy admirada. Pero fue la casa de los griegos la que se llevó el premio, pues todos los colores de la casa de los chinos se reflejaron en sus paredes con una infinita variedad de sombras y tonos. El rey y sus 2 esclavos. Un rey compró 2 esclavos, uno extremadamente guapo y el otro sumamente feo. Envió al primero al baño y, en su ausencia, interrogó al otro. Le dijo que el primer esclavo le había hablado muy mal de él, diciendo que era un ladrón y un mal hombre, y le preguntó si era verdad. El esclavo respondió que el primero era tan bueno como se podía ser. Sus cualidades internas estaban en consonancia con su belleza externa, y que cualquier cosa que le hubiera dicho al rey era digna de crédito. El rey replicó que la belleza era solo un accidente y que, según la tradición, los accidentes solo duran 2 momentos, y que el texto «Quien se presente con belleza recibirá una recompensa 10 veces mayor» no se refería a los accidentes externos, sino a la sustancia, al alma eterna. En respuesta, el esclavo insistió en que los accidentes de las buenas obras y pensamientos darán su fruto en el otro mundo, indicando que el pensamiento es siempre el precursor de la obra completa, como el proyecto del arquitecto precede a la construcción y el plan del jardinero al fruto resultante. Añadió que el mundo no era más que el pensamiento realizado por la razón universal. Entonces, el rey hizo que se marchara el esclavo con quien había mantenido esta conversación y llamó al otro a su presencia. Le dijo que su compañero le había hablado muy mal de él y le preguntó si tenía algo que decir. Él respondió que su compañero era un mentiroso y un ladrón, y entonces el rey lo despidió, haciendo observar que, según la tradición, el hombre se esconde bajo su lengua, y su lengua había revelado su vileza interior. La seguridad del hombre está en sujetar la lengua. El hombre sediento que arrojaba ladrillos al agua. Un hombre sediento descubrió un depósito de agua, pero no podía beber porque estaba rodeado por un alto muro. Cogió unos cuantos ladrillos de lo alto del muro y los arrojó al agua. El agua gritó: «¿Qué ganas haciendo esto?». Y él respondió: «Lo primero es que oigo tu voz, y lo segundo
que cuantos más ladrillos arranque del muro, más me acerco a ti. El hombre que convirtió un oso en animal doméstico. Un hombre que veía cómo una serpiente estaba asfixiando a un oso, acudió en su ayuda y lo liberó. El oso fue tan sensible a la atención de aquel hombre que le siguió sin importar a dónde. Se convirtió en su fiel esclavo y lo protegió de todo aquello que pudiera molestarle. Un día, el hombre estaba durmiendo y el oso, como de costumbre, estaba sentado a su lado espantando las moscas. Pero éstas llegaron a ser tan persistentes en su molestia que el oso perdió la paciencia y, cogiendo la piedra más grande que encontró, la lanzó contra ellas. Sin embargo, las moscas escaparon y la piedra aplastó la cara del hombre. El anciano y el médico. Un anciano se quejaba a su médico de que sufría dolor de cabeza. El médico le dijo: «Eso es debido a la vejez». Entonces el anciano se quejó de un defecto en la vista, y el médico volvió a decirle que su enfermedad era por causa de la vejez. El anciano siguió diciendo que sufría de dolor de espalda, dispepsia, dificultad respiratoria, debilidad nerviosa, incapacidad para andar, entre otros. El médico le replicó que cada uno de esos males era debido a la vejez. Entonces el anciano, perdiendo la paciencia, le dijo: «Oh, necio, ¿no sabes que Dios ha dispuesto un remedio para cada enfermedad?». Y el médico le respondió: «Tu pasión y cólera también son síntomas de la vejez. Esa es la razón de que todos tus miembros se hayan debilitado, hayan perdido la capacidad de autocontrol, y cada palabra tuya sea fruto de la pasión». El árbol de la vida. Un hombre sabio contaba que en Indostán había un árbol con tal maravillosa virtud que quien comía su fruto vivía para siempre. Al saber esto, un rey envió a uno de sus cortesanos para que encontrara el árbol. De modo que el cortesano viajó a Indostán y atravesó todo el país, preguntando a quien encontraba dónde estaba el árbol. Algunas personas confesaron su total ignorancia, otras se burlaron de él, y otras le dieron información falsa. Al final, cuando ya iba a regresar a su país con la misión incumplida, en un último intento fue a ver al sabio que en un principio había hablado del árbol, suplicándole más información. Y el sabio le contestó lo siguiente: «Oh amigo, es el árbol del conocimiento, muy alto, muy fino, muy ancho, la misma agua de la vida del océano que fluye. Tú has corrido tras la forma o mal informado, por lo que careces del fruto del árbol de la sustancia. A veces se llama árbol, a veces sol, a veces lago y a veces nube. Aunque tiene 1000 manifestaciones, los nombres que se le atribuyen son incontables. Él es un padre para tu personalidad, y sin embargo, con respecto a otra persona, él podría ser un hijo. En relación a otra persona, él podría ser la ira y la venganza. En relación a otra, misericordia y bondad. Él tiene 1000 nombres. Y sin embargo, es uno. Responde a todas sus descripciones, y sin embargo, es indescriptible. Todo aquel que busque nombres, especialmente un hombre incrédulo como tú, acaba sin esperanza y frustrado con su propósito. ¿Por qué te adhieres al mero nombre del árbol? ¿Para acabar totalmente burlado y decepcionado? Trasciende los nombres y mira las cualidades, para que las cualidades puedan conducirte a la esencia. Las diferencias de las sectas surgen de sus nombres. Cuando penetran su esencia, encuentran su paz. Como se dieron cuenta, muchas de estas historias tienen como eje principal
los pecados, las pasiones que nos nublan y evitan que podamos llegar y conectar con el amado, con el Señor, con Alá, con Dios, como le quieran llamar. En el próximo video, la tercera parte, vamos a ver el libro 3 y 4 del Masnavi. Y sin más por el momento, nos vemos a la próxima.